Un saludo a todos los hermanos, la iglesia, los jóvenes y los amigos también que toman este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Sean bienvenidos en este momento tan especial. Antes de poder estar escuchando la palabra, vamos a cantar una alabanza todos juntos a nuestro Dios Todopoderoso. Dios nos envió a su Hijo Cristo, que les salvó, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 38 y 39. Dice así la poderosa palabra de Dios: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana
y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El título de la palabra de Dios en este día es el poder del éxodo que debemos experimentar todos los días. Ahora mismo nosotros estamos en un tiempo de desierto. Estamos atravesando un momento donde ya tal vez la situación no es igual como antes, pero tenemos que encontrar en la palabra de Dios la guía para tomar decisiones correctas y disfrutar del poder del éxodo. Porque Dios a través de su palabra nos dice qué es lo que debemos hacer cuando estamos ahora mismo en el desierto. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Nos dice primero que nosotros tenemos que mirar la luz. En la Biblia, la luz es Jesucristo. Porque si empezamos a mirar otras cosas y no miramos a Cristo, entonces vamos a caer en mucho desánimo y vamos a ser engañados. También tenemos que nosotros hacer concentración. Si no hacemos concentración y no miramos la luz que es Cristo Jesús, habrán dificultades luego en el futuro. Empezaremos a caer atrapados por el pensamiento y por la negatividad. Dios a través de su palabra nos da hoy la respuesta que necesitamos tomar como una promesa. La pregunta acerca del versículo que hemos leído es: ¿por qué Dios dijo que ofrezcamos el cordero como sacrificio en la mañana y en la noche? Porque esto significa orar y tomar la palabra. ¿Qué significa tomar el cordero? Es agarrarse del cordero inmolado que es Jesucristo. No es que tienes que tomar un cordero físicamente y matarlo por la mañana y otro cordero matarlo por la noche. ¿Por qué es que ya no es necesario hacer esto? Porque Dios mandó del cielo el cordero inmolado. Aquel cordero que no solo quita el pecado del mundo, el pecado de acciones, sino también quita el pecado original, que es el pecado que trae desastre a las personas. Por eso es que el Señor siempre, a través de su palabra, nos dice que tenemos que tomar el cordero. Es el cordero Cristo Jesús. Orar tomando la palabra por la mañana y hacerlo otra vez por la noche. Y su palabra nos dice que esto tenemos que hacerlo continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque lo que hagamos más repetidamente, si es oración y palabra, esto se va a grabar en nuestro corazón. Y vamos a poder romper lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado y la naturaleza que ha tomado lugar en nuestra vida. Lo que tenemos que cambiar es lo grabado en nuestro corazón. Debemos en realidad grabar solo el evangelio poderoso que es Cristo Jesús. Y este evangelio tiene que llevarme a enraizar que estoy dentro del reino de Dios, y esto tiene que formarse en mi naturaleza, el poder del Espíritu Santo. Dios nos pide que nosotros hagamos esto por la mañana y por la noche, para que ustedes no escuchen las palabras de los demás o las palabras de la oscuridad. Porque normalmente estamos más escuchando la palabra de otras personas y la palabra de la oscuridad que estar escuchando a la voz de Dios. Dios desea que hagamos esto por la mañana y por la noche y lo guardemos en el corazón. Y que no estén escuchando palabras que traen incredulidad a vuestras vidas y palabras que los llevan hacia el desastre. Dios a ustedes los ha dado de su Espíritu Santo para que puedan aferrarse a esta palabra y en base a esta palabra romper todos sus moldes, romper todo el orgullo, romper todo egocentrismo y dejarnos guiar por el Señor. Tomemos este camino porque no vamos a fracasar. A veces tomamos decisiones basadas en las heridas, en el pasado, en las palabras de otras personas, pero no estamos tomando la palabra que Dios nos da, no estamos escuchando la voz de Dios. Si hoy nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la palabra, entonces romperemos todo orgullo, todo egocentrismo y saldremos del yo. Creemos absolutamente que aunque estemos en el desierto no vamos a fracasar,
nuestros hijos no van a ser destruidos. Por eso Dios desea que nosotros nos podamos concentrar en su palabra y en la oración, mirando la luz de Cristo. Y lo otro que Dios desea también es que podamos transmitir a la siguiente generación. En el mismo capítulo 29 de Éxodo, en el versículo 42 y 43, Dios nos dice que tenemos que transmitirlo. Que la siguiente generación pueda grabar también este evangelio en sus vidas y experimentar el poder. Este poder que se manifestó en el Éxodo. Tenemos que disfrutarlo a diario. Debemos concentrarnos en la mañana y en la noche en la palabra de Dios, meditando en la oración, mirando a la luz que es Cristo Jesús, concentrándonos. Porque de esta manera también el pueblo de Dios y los hijos de Dios tuvieron victoria. Solo haciendo esto por la mañana y por la noche tendremos éxito en la vida. David lo hizo. José también lo hizo. Y ellos tuvieron éxito en la vida. No es que fueron hombres perfectos, que nunca se equivocaron o fallaron, siendo débiles, solo tomando la palabra, el pacto de Dios, y haciéndolo por la mañana y por la noche, pudieron recibir las respuestas que Dios había preparado para ellos. ¿Y qué significará santificar el tabernáculo? Esto significa que este tabernáculo se iba a distinguir de los demás. No iba a haber otro tabernáculo igual. ¿Por qué se iba a distinguir de los demás ese tabernáculo? Porque Jehová era el Dios verdadero que había dado la liberación a su pueblo. Dios te ha santificado a ti cuando has creído en Cristo Jesús. ¿Qué significa santificarte? Que te vas a distinguir de los demás. Todo el mundo verá que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios que te guarda, que te protege y que está contigo, y que Él te liberó de la esclavitud que Satanás ejercía en tu vida. Entonces, para esto, tenemos que levantar altar delante de Dios por la mañana y por la noche. Punto número 1 del desarrollo: el Cordero. Construye el altar para experimentar el poder espiritual del Evangelio. ¿Por qué el Cordero? Porque el Cordero es la representación de Jesucristo. En la mañana y en la noche tengo que tomar el poder del Evangelio. ¿Cómo tomo el poder del Evangelio en mi vida? ¿Y cómo levanto un altar? Es estar delante de Dios y de su palabra en oración, sabiendo que el Cordero ha solucionado la maldición, el pecado, la muerte, el desastre. La sangre de Cristo ha terminado completamente con las obras de Satanás. Esta es la respuesta más grandiosa que tú y yo hemos recibido. Por eso levanta un altar por la mañana y por la noche y aférrate al poder espiritual del Evangelio, el Cordero. La sangre de Cristo acabó con todo el desastre. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que no cambiará. Moisés lo escuchó de niño. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, Moisés escuchó de niño y lo grabó en su corazón. Pasaron 80 años cuando Moisés pudo ver esta evidencia, cuando vio que la sangre del Cordero, al ser pintada en la puerta de las casas, les trajo liberación, les trajo solución cuando el desastre pasaba por sus puertas. Es por eso que tenemos que nosotros grabar y disfrutar del poder del Evangelio. Cristo que está con nosotros es la solución absoluta que ha terminado con todas las obras de Satanás. Por eso sal de tu yo, sal de tu egocentrismo, sal del orgullo, sal de la vanidad, sal de tus pensamientos que te mantienen atrapados en el engaño y la mentira y solo aférrate a Cristo y toma una decisión aferrada a Cristo. Dios está contigo. Dios te guardará. Experimenta esto y recibe la guía de Dios. Punto número 2. Construye el altar
para continuar disfrutando el poder de la liberación. Lo que el mundo no puede enseñarnos, lo que el mundo no puede enseñarte a ti, es acerca de la liberación, porque el mundo todavía es esclavo, sin saberlo, y muchos sabiéndolo permanecen en esclavitud. La liberación que el pueblo de Israel recibió en Egipto es la liberación que representa esa liberación que tú y yo hemos recibido de la esclavitud que Satanás ejercía sobre nosotros. A veces pensamos que no es nada, pero ser esclavo de Satanás es experimentar en tu vida desastre y maldición. Es ver cómo, aunque te esfuerzas, tus hijos fracasan. Es ver cómo, aunque lo das todo, tus hijos siguen cayendo en desastres. Es ver cómo lo pierdes todo día a día. Cómo pierdes tu familia, cómo pierdes tus hijos, cómo pierdes el empleo, cómo pierdes y no tienes muchos, algunos no tienen ya que comer. Pero todo esto es por la maldición que cae en sus vidas. Solo estando en Cristo el problema espiritual se soluciona. Satanás es destruido de tu vida, es quitado de tu vida. Entonces tienes que levantar un altar para que disfrutes el poder de la liberación. Cristo te ha hecho completamente libre. E Israel, sin saberlo, también cayó en la esclavitud. Esta esclavitud que Satanás ejercía sobre ellos. Ellos no lo sabían, pero habían caído en el nacionalismo. Creían que todos los pueblos deberían ser destruidos y que solo ellos eran el único pueblo que debería ser salvado. Era el único pueblo que Dios había escogido y que todos los demás deberían morir. Por eso esperaban que el rey, cuando venga el Mesías, todos deberían ser destruidos. Pero cuando vieron que el Mesías vino, el Evangelio, vino a salvar a todos los pueblos, se enojaron. Cuando vieron que los gentiles empezaban a ser salvos también y llenos del Espíritu Santo, se molestaron. No podían creer que eso estuviese pasando. Por eso es que cayeron en fracaso. Israel tenía un pensamiento nacionalista y sin saberlo eran esclavos de Satanás. Luego fueron esclavos otra vez de Egipto. Y luego de salir de Egipto, muchos seguían siendo esclavos de Satanás porque deseaban volver a Egipto. Tú y yo tenemos que disfrutar y gozar este altar del poder de la liberación. Tenemos que gozar esto porque son las bendiciones que el Señor ha dado a sus hijos. ¿Cómo podemos gozar el poder de la liberación? Con 3 fiestas que el Señor nos ha dado. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. No es solamente comer un pan sin levaduras, lo que significa la Pascua es la fiesta del Cordero. Era la sangre preciosa que fue puesta en las casas de cada uno de los que creían en esta sangre preciosa. La Pascua es el Cordero, la sangre de Cristo, que ha sido puesta en mi vida cuando creí en Él. Es la sangre que me ha marcado, que me ha lavado, me ha limpiado de todos mis pecados. Es la sangre que también ha caído sobre ti. Esa es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta de ver cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Es ver cómo en el desierto, aunque ellos no tenían nada que comer y no tenían nada en el desierto, disfrutaban de la fiesta del Pentecostés. Porque en medio de la nada es donde Dios lo hizo todo. Tener comida ya no se convirtió en un problema cuando empezaban a confiar en el poder de Dios en la fiesta del Pentecostés. Cruzar el Mar Rojo ya no era un problema porque confiaban y disfrutaban del poder del Pentecostés, que es el poder de Dios. Era la fiesta del Pentecostés, saber cómo Dios en medio de la nada lo hace todo. Abre el Mar Rojo, daba el maná y los codornices cuando no había nada. Directamente del cielo Dios los sustentaba y los guardaba. Es la bendición del Pentecostés. El poder de Dios viendo manifestado en tu vida, que ahora es el poder a través del Espíritu Santo, que llena tu corazón y llena tu vida para no caer en temor ni en desánimo. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, aférrate a esta promesa. Levanta un altar y disfruta del poder de la liberación.
Tenemos que salir de todo tipo de pensamientos negativos. Es por eso disfruten en la mañana y disfruten en la noche de este altar precioso. El poder de la liberación, el poder del Cordero, del Evangelio. Y punto número 3, construye un altar para continuar disfrutando el poder de salvar a otros. Este altar debemos levantarlo en el hogar, por la mañana y por la noche. Abraham levantó un altar también. Abraham había recibido la promesa de Dios, pero en un principio no lo creyó, sino que tomó a Lot, que era como su hijo, y salió de su tierra a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero luego se dio cuenta que él no era el hijo prometido y quiso usar su fuerza, y luego tuvo otros hijos, pensando que esa era la manera como Dios iba a obrar. No creyó en el primer momento la promesa. Pero cuando él vio luego que Dios era un Dios que cumplía su palabra, decidió alejarse de Lot. Y le dijo a Lot, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. En ese momento se separó de Lot y levantó un altar. Este altar simboliza estar delante de Dios y rendirse a su palabra, a su promesa, reconocer lo que Él es el dueño de tu vida. Es por eso que nosotros tenemos que hoy levantar un altar para poder salvar a otros. Solo en ese momento Abraham pudo experimentar la respuesta de Dios para su vida. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás levantando un altar? ¿Estás tomando la promesa de Dios en tu vida? Recuerda que la palabra de Dios es una promesa. Y si Él hoy te está diciendo el poder del Cordero, el poder del Evangelio que quiebra la oscuridad, si Dios hoy te dice el poder de la liberación, levanta un altar para que goces de este poder, es porque es su promesa, es porque te lo ha dado y necesitas aferrarte a esto. Y si hoy Dios te dice levanta un altar para que puedas experimentar el poder de salvar a otros, es porque Dios lo va a cumplir. Solo tú tienes que tomar esto y disfrutarlo en tu vida y entrar profundamente en la palabra y en la oración. Porque lo más importante es el principio y el final. ¿Y cuál es el principio para nosotros? Que Él nos liberó de la oscuridad. Ese es nuestro principio. Nos hizo libres del poder de Satanás. ¿Y cuál es el final? Es ver cómo salvamos a otros. Ese es nuestro principio y nuestro final. Ahí tiene que estar nuestro corazón. Levantar un altar y orar por todas las personas para que puedan tener ese horario de recibir también el Evangelio. Como conclusión, si nadie nos ayuda en el desierto, tenemos que aferrarnos a la promesa, a la palabra de Dios y saber que Él nos ha dado estas fiestas preciosas, nos ha dado el Cordero, nos ha dado el poder de la liberación y nos ha dado también el poder para salvar a otros. Tenemos que levantar un altar por la mañana y por la noche, tomando la oración y la palabra. Tenemos que disfrutar de estas respuestas y aunque nadie nos quiera ayudar, no importa, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Él nos guiará a encontrar el camino que nadie más puede encontrar, las respuestas que nadie más puede recibir. El Señor está con nosotros y Él nos va a guiar a encontrar este camino, a encontrar estas respuestas. Señor, desea solamente que levantemos un altar por la mañana y por la noche y podremos disfrutar de estos 3 altares que el Señor hoy nos está hablando. Dejen de escuchar a los demás, dejen de caer en pensamientos de oscuridad y escuchen solo la voz de Dios a través de la palabra. Desechen todo su yo, todo materialismo, todo egocentrismo y solo céntrense en la palabra, Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Ahí se levantarán las obras, todo tu temor se irá y Dios te guiará. Vamos a orar en este momento con la palabra que Dios nos ha dado. Señor, permítenos que podamos edificar el altar correcto, que podamos experimentar, Señor,
este poder en la mañana y en la noche. Guíanos, Dios, a que podamos tomar correctamente dentro de este altar al Cordero, que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Podamos, Señor, disfrutar del poder de la liberación y del poder que salva a otras personas. Señor, que podamos experimentar este poder por la mañana y por la noche. Que podamos gozar, Señor, que tú estás con nosotros y que lo hagamos continuamente, Dios. Creemos que tu pueblo no fracasará ni será destruido, sino que recibirá la guía perfecta a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.